Buenas noches, amados hermanos, hermanas que están con nosotros en esta plataforma este día 5 de abril del año 2026. Damos gracias a Dios porque Él nos da esta oportunidad para estudiar una vez más la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos cada uno de ustedes en esta plataforma. Seguimos, hermanos, analizando, estudiando el libro de Romanos, capítulo 1. Hoy tenemos la tercera serie de el estudio de Romanos, capítulo 1. Hoy nos resta estudiar esta tercera parte titulada No me avergüenzo del Evangelio. Este estudio está basado en Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Y vamos a leer el pasaje que tenemos en esta ocasión. Y dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo escribe esta carta a los romanos, no lo hace desde una comodidad religiosa, ni en una época donde ser cristiano era popular. Él escribe desde un contexto hostil, en medio de persecuciones, burlas y peligros. Y aún así declara con firmeza: no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué declaración tan poderosa en un mundo que exalta la filosofía, la religión y el poder militar? Así que Pablo exalta algo que el mundo considera locura: el Evangelio de Cristo. Hoy, más que nunca, necesitamos creyentes, predicadores, jóvenes, padres, pastores y obreros que también se levanten con esta misma convicción. No me avergüenzo del Evangelio, porque vivimos en una época en la que muchos se avergüenzan de la verdad, se avergüenzan de su fe, del nombre de Cristo, del mensaje de la cruz. Algunos, incluso dentro de la iglesia del Señor, han reemplazado el mensaje del Evangelio por discursos motivacionales o filosóficos. Pensemos por un momento, ¿cómo podía Pablo decir esto con tanta seguridad? Recordemos que él fue perseguido, golpeado, encarcelado, apedreado, burlado y finalmente decapitado por causa del Evangelio. Sin embargo, no se avergonzó, no se avergonzó, sino que lo predicó con valentía,
y convicción, porque entendía su naturaleza, su poder, su alcance y su justicia. Bien, hermanos, veamos algo. ¿Qué es el evangelio? Esta frase para nosotros es común. La hemos estudiado, la hemos analizado y la predicamos en las campañas y es el centro de lo que anunciamos. Pero la palabra evangelio, ¿qué significa? Pues significa buenas noticias. Mire, buenas noticias, buen mensaje. Pero esta buena noticia no es cualquier noticia. Hermanos, amigos, es la mejor noticia que el mundo haya escuchado jamás. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Romanos 10:15. Mire, qué tremendo, hermanos. Cómo la escritura valora, exalta a esos hermanos en la fe que anuncian el evangelio. Porque el evangelio, hermanos, tiene buena noticia. El que lleva el evangelio lleva la paz. También el apóstol Pablo nos da una enseñanza a nosotros en nuestro tiempo, como también a aquellos, y que resume la fuerza, la vitalidad del evangelio. Lo que le da ese poder, ese apogeo. Y dice 1 Corintios 15:3, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Esa es la buena noticia, que el Señor Jesucristo hizo tres cosas importantes para que el evangelio, la predicación, tenga el poder que necesita para salvar a las personas. Cristo murió y la muerte de Cristo llevaba su propósito. Según el versículo que estamos leyendo, es por nuestros pecados, porque estaba escrito conforme a la escritura y que fue sepultado. Y al tercer día, él resucitó, dice la escritura. Entonces, amados hermanos, el mensaje que transforma, el mensaje que transforma, el que da el poder, la fuerza, el que redime y da vida eterna, el evangelio. Pero el evangelio no es moralismo, no es moralismo. El evangelio no es una filosofía, porque la Biblia habla de las filosofías como algo hueco, algo vacío. Entonces el evangelio no tiene eso. El evangelio, según leímos, es el poder de Dios que actúa
en el corazón humano. El evangelio es un tesoro celestial y por lo tanto no debe ser motivo de vergüenza. Es motivo de sentirnos orgullosos. Es el motivo que nos hace, hermanos, con entusiasmo predicar el evangelio con fuerza y con ánimo. El mundo puede despreciarlo, puede desecharlo, pero los que conocen su valor, como nosotros, lo proclaman, lo anuncian con gozo. Lo anuncian con gozo, con alegría. Hay cristianos, hay cristianos que se avergüenzan del evangelio. Pero no fue así con Pablo. Ninguna persona sensata e inteligente, sabia, cuando lo considera seriamente, se avergonzará de aquello que trae el más grande bien posible a su prójimo. Él podría tener muchas razones para avergonzarse de sí mismo, pero ninguna para avergonzarse de Dios y del evangelio. Yo podría avergonzarme de mí mismo, pero nunca avergonzarse del evangelio. Ese evangelio. Bien. La otra pregunta que hemos de considerar y lo que Pablo dijo y nosotros debemos preguntarnos, ¿por qué no avergonzarme del evangelio? ¿Cuáles serían las razones por las cuales yo no debería avergonzarme del evangelio? De la muerte, de la sepultura, de la resurrección de Jesucristo. ¿Por qué yo no debería yo avergonzarme de él? Nunca, jamás. Y como dicen por ahí, ni Dios lo quiera, ni Dios lo permita. Pero hay razones fuertes y poderosas por la cual usted y yo no deberíamos avergonzarnos del evangelio. Hermanos, dice el texto que citamos, porque es poder de Dios. Es poder de Dios. Hermanos, la palabra poder, escuche bien, la palabra poder, aquí en este verso, no es un mensaje débil, no, es poder, dice la Biblia. Viene la palabra griega dunamis. La palabra poder viene de la palabra dunamis, porque es poder de Dios. Es decir, hermanos, es dinamita espiritual. Es algo que, ¡puf!, explota, destroza, rompe cadenas espirituales. ¿Usted ha visto, hermanos, la dinamita? ¿Para qué es utilizada humanamente? Para destruir edificios, abrir senderos por montañas. ¿Ha visto usted la explosión tremenda que hace una dinamita? Entonces ese es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Dice la Biblia, dinamita, rompe cadenas. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 18 nos dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios.
Para los que no conocen, para ellos es locura. Pero para nosotros que lo conocemos y sabemos y entendemos, es poder de Dios, porque ha transformado nuestras vidas, ha cambiado nuestro caminar, ha cambiado nuestra dirección equivocada en una dirección correcta y exacta. Segunda Timoteo capítulo 1, versículo 8. Pablo le dice a Timoteo, por tanto, esta palabra por tanto es una conexión de los versículos 6 y 7. Pablo le explicó ya a Timoteo la situación y por eso dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la razón por la cual Timoteo no tenía por qué avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 9, versículo 26 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él. Entonces, si reconocemos que el Evangelio es el poder de Dios transformador en el corazón del hombre, no hay motivo por qué avergonzarnos. Entonces, otra razón por la cual no debemos avergonzarnos del Evangelio es porque es para salvación. ¿Salvación de qué? ¿Del fracaso? ¿De la pobreza? No, hermano, no. Es salvación del pecado, salvación del juicio, del infierno y de la condenación eterna. El mundo puede ofrecer entretenimiento, educación y dinero, placeres, estatus, pero el Evangelio ofrece salvación, escape de todas las áreas de nuestra vida como cristianos. En Efesios capítulo 1, versículo 13, nos relata y nos dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál verdad? El evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. ¿En cuál? En el evangelio. En el evangelio. Entonces, tenemos esta otra razón, este otro motivo por cual no debemos avergonzarnos. Otra razón, porque es para todo aquel que cree. No importa la raza, no importa el estatus, no importa su pasado, la cultura. El evangelio es universal, gracias a Dios, pero es personal, es individual. Marcos 16, 15, 16 nos los dice y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿En qué? En el evangelio. Si cree en el evangelio, se bautiza, será salvo. Si no cree en el evangelio, en las noticias de Cristo, que él murió, resucitó y fue sepultado, será condenado. Entonces, hermanos, es lo que vemos aquí en el texto de la escritura. El libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces ahí vemos que el evangelio es para todos el mundo. Y en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35 nos dice, Dios no hace acepción de personas. Entonces, el evangelio
El evangelio tiene un orden histórico. Fue primero a los judíos y después a los griegos, pero a su aplicación es universal. Todos los que creen pueden ser salvos. Nadie está excluido. Nadie está excluido del llamado del evangelio. Por lo tanto, hermanos, no callemos pensando que alguien no está listo. El evangelio es para todos. Y preguntémonos, ¿estamos avergonzados del evangelio cuando estamos en ambientes seculares, universidades, trabajos, redes sociales? Si realmente entendemos su valor, hablaremos de Cristo con valentía. Ahora bien, tenemos otra pregunta basada en el versículo 7 de Romanos. ¿Qué revela el evangelio? ¿Cómo se recibe esa justicia? Esa justicia. El versículo 17, escuche bien, hermanos, ha dado una gran cantidad de problemas a los comentaristas. Ellos en sus comentarios describen que las personas, al reconocer la justicia de Dios por el evangelio, basado en la fe, solamente tal persona es salva. Esta enseñanza es un error doctrinal y muy peligrosa para todo aquel que la acepta. Entonces, según el versículo 17, menciona la justicia de Dios. Así que la palabra justicia se refiere al plan de Dios para considerar a los hombres como si fueran justos. A esta justicia se le llama justicia de Dios, porque procede de Dios. El texto recalca que se revela. ¿A dónde? En el evangelio. La única manera como nos enteramos de esta justicia es por la predicación del evangelio. Entonces, la justicia está revelada en el evangelio. La justicia no está revelada en la fe solamente. Y seguimos. Y algo que menciona el texto es que menciona ese por la fe. Rodolfo Butman escribió que un significado de pisteo es obedecer. Escuche bien, hermano, esta palabra griega. La palabra pisteo es obedecer. O sea, la palabra fe en Romanos 1:17 es esta palabra griega que implica obedecer. En Hebreos 11 recalca que creer es obedecer, tal como en el Antiguo Testamento. Pablo demuestra también que creer significa obedecer. Bultmann también hizo notar que pistis, la palabra griega, incluye creer, obedecer, confiar, esperar y ser fiel. Y añadió que la fe implica obediencia como aceptación del acto divino, tanto de gracia como de juicio en la cruz. Lo que está diciendo este hombre es que la palabra pisti no implica solamente confiar, esperar y ser fiel al Señor. Esta palabra pisti implica también obedecer. Obedecer. Entonces, el evangelio
es el poder de Dios para salvar a los hombres, porque en él se reveló el plan de justicia de Dios por la fe. El evangelio hace justo a los que lo aceptan, obedecen, y ese gran beneficio se encuentra solamente en el evangelio. Y este evangelio induce a los hombres a creerlo. Mire qué gran diferencia. Entonces, hermanos, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Conclusión. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17, se le ha llamado una de las aseveraciones más profundas y más concisas que jamás se escribieron del cristianismo. El evangelio no es una simple noticia, no, como en el periódico, como en los noticieros. Es el poder de Dios que transforma vidas. No debemos avergonzarnos de él. Hoy, como Pablo, proclamemos con valentía: no me avergüenzo del evangelio. Compartámoslo, vivámoslo, confiemos en que, como dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, le invito a apreciar el poder del evangelio en su vida. Hoy es el día para tener fe o obedecer y recibir la salvación. Nosotros que ya lo hemos hecho, anímese a proclamarlo sin temor alguno. El Nuevo Testamento nos enseña cómo alguien puede llegar a obedecer el evangelio. La escritura nos dice que debemos oír, porque por el oír viene la fe. Romanos 10:17. También nos dice que que la persona debe creer, o sea, tener fe, obedecer, porque Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces es necesario la fe, es necesario la obediencia. Debe arrepentirse, cambiar su forma de vivir, cambiar su mente, porque si no lo hace, entonces usted perecerá igualmente como los demás, según Lucas 13:5, donde dice: si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Debe confesar con su boca que Jesús es el Señor. Romanos 10:9. Si confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree. Entonces, y después el bautismo para lavar, limpiar, purificar sus pecados. Hechos 2:38. Pedro llamó a aquellas personas a que se arrepintieran de sus pecados y se bautizaran cada uno de ellos para perdón de los pecados. Ananías animó al apóstol Pablo a que se bautizara y lavara sus pecados. Hechos 22:16. Y Pablo lo hizo como tal. Si hay hoy entre nosotros personas que no son creyentes, le invitamos a que obedezca el evangelio. Si usted ha visitado alguna congregación de la Iglesia de Cristo, abóquese a un hermano y dígale: yo quiero ser bautizado.
Así que gracias, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por ser parte de este estudio de la serie número 3. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.